Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Dios les bendiga poderosamente. Nos encontramos nuevamente a través de este canal para seguir escudriñando la palabra de Dios. En el día de hoy continuaremos con la segunda parte del programa anterior, el cual nos hablaba acerca de las doctrinas cuestionables y de cómo la iglesia primitiva a través de los tiempos fue siendo afectada en su estructura, como también lo fue en su doctrina, adentrándose en un periodo completamente oscuro, donde la Iglesia Católica Romana surgió como una entidad, tomando el control absoluto de todo, impidiendo que la palabra de Dios llegase a todas las personas. Podría pensarse que, en este tiempo de oscuridad, parecía que el enemigo, el diablo, Satanás, lograba su objetivo y que el evangelio desaparecería. Pero no obstante, tiempo después, Dios comienza a despertar ciertos corazones por medio de los cuales comienza a surgir del verdadero evangelio, dando como resultado la reforma. A partir de allí surgen varias ramas religiosas y teológicas, unas centradas completamente en las escrituras y otras tan apartadas de la verdad de la palabra bíblica que adquirieron el grado de herejías. Lo que conocemos hoy como evangelio cristiano es el resultado de la evolución de estas ramas religiosas y teológicas. Esto mismo nos lleva a realizarnos una pregunta. ¿En qué nos fundamentamos para estar seguros de que lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado y lo que nos han enseñado es correctamente bíblico? ¿Y que esto mismo es la interpretación correcta y adecuada de las escrituras? Esta es la pregunta que estaremos contestando a través de este programa. ¿Cómo lo haremos? Ubicando el origen de las teologías o doctrinas que hoy influyen nuestras enseñanzas y asimismo poder determinar qué tan confiables o qué tan dudosas pueden resultar estas fuentes que muchos hoy en día utilizan como base de aprendizaje bíblica. Usted podrá preguntarse, ¿y qué tiene que ver el origen en esto? La respuesta a ello es que tiene que ver demasiado. Recordemos que el Señor dijo: no puede el árbol malo dar buenos frutos, ni tampoco el árbol bueno dar malos frutos. El árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando a través de la historia vemos las personas que Dios ha utilizado para transmitir sus mensajes, nos damos cuenta que estas personas también tenían vidas acordes al Dios que servían. Es cierto que tenían falencias humanas, pero a pesar de esas falencias, conservaban vidas piadosas y de alguna manera Dios testificaba la genuinidad de esas personas y de su ministerio. Lo hacía a través de sus vidas y a través de la obra que Dios mismo realizaba a través de ellos. Es importante tener en cuenta que cuando las personas ponían en duda el ministerio del apóstol Pablo, él dijo: vosotros sois el sello de mi apostolado. Alguno dirá: pero para eso basta con solo examinar dicha enseñanza o doctrina a la luz de la palabra. Eso es completamente cierto. Cuando se está dispuesto a hacerlo sin ningún prejuicio, cuando se está dispuesto a aceptar la verdad de la palabra y a reconocer mi error cuando la palabra sí me lo demuestra. Pero lo que resulta es que la gran mayoría de personas, especialmente aquellos cristianos evangélicos, no son sensatos consigo mismos al momento de escudriñar la palabra de Dios. Simplemente nos adaptamos a una enseñanza que hemos recibido y estamos completamente convencidos que lo que hemos recibido es la verdad. Tal vez porque es la enseñanza que recibimos en el lugar que nos convertimos al Señor. Y por tanto relacionamos el lugar de conversión con la verdad de Dios. El pensamiento que tomamos es el siguiente: si Dios me convirtió en este lugar, si Dios trató con mi vida en este lugar, esto es porque aquí está la verdad de Dios, es porque aquí enseña la palabra como realmente es. O pensamos que es porque aquí verdaderamente está el Espíritu de Dios, lo cual es una idea que surge en el creyente, alimentada con las expresiones y declaraciones del mismo lugar. ¿O es que acaso no ha escuchado usted mismo a la denominación a la cual usted asiste proclamarse a sí misma como los portadores de la verdad? Esto lo digo con toda certeza porque esa misma fue la idea que estuvo en mi mente por mucho tiempo y fue la expresión que escuché en muchas ocasiones. Y no solo lo escuché en la denominación a la cual yo asistía,
sino que también lo he escuchado de todas las demás denominaciones. Y en cuanto más cerradas son sus enseñanzas, más lo proclaman. Y si su doctrina es herética, aún más lo aseguran. Y esto lo hacen a tal punto que algunas organizaciones o denominaciones aseguran ser la única denominación por medio de la cual las personas serán salvas. Y es que en esto mismo se trata el adoctrinamiento. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona llega nueva a una denominación? Lo adoctrinan, es decir, le inculcan las ideas y creencias de esa denominación, y eso no te asegura que esas ideas y esas creencias que te inculcan sea la verdad de Dios. Así que en ese sentido, no hay diferencia con las denominaciones que contienen doctrinas cerradas o con denominaciones que contienen doctrinas heréticas. Ellos tienen el mismo pensamiento que acabo de expresar. Ellos, al igual que usted y yo, están plenamente convencidos que caminan en la verdad de Dios, que lo que han aprendido es la verdad pura, que su interpretación de las escrituras es la mejor. Tienen la Biblia y están seguros de haber examinado todo a la luz de la palabra, y los que no piensan como ellos son señalados como heréticos, es decir, nosotros, los que somos conocidos como cristianos evangélicos. Mas, sin embargo, están completamente errados y unos están completamente perdidos. Pero ellos en su desvarío se sienten completamente seguros de la salvación, así como tú y yo nos sentimos igualmente seguros de la misma. Tienen una Biblia y la estudian y la escudriñan, como tú y yo lo hacemos. Están completamente convencidos que el Espíritu de Dios está en sus vidas. Pero al momento de reunirse con el Señor simplemente les dirá: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ellos no lo saben, porque están plenamente convencidos que están en la verdad y que caminan en la verdad. ¿Por qué digo todo esto? La razón por la cual lo hago es porque hoy voy a abordar una de las corrientes teológicas más influyentes en nuestros tiempos, cuyas doctrinas se han popularizado en gran manera dentro de las iglesias cristianas evangélicas e iglesias protestantes. En estas iglesias se ha tornado en su base de estudio y de aprendizaje bíblico, porque están plenamente convencidos que sus enseñanzas son correctas y que es la interpretación adecuada de la Escritura. Pero, aunque aseguran escudriñar todo a la luz de la Biblia, tanto ministros como creyentes no se percatan de sus orígenes oscuros, corruptos y hasta demoníaco, ya que en algunos casos simplemente termina enseñando otro evangelio. La gran mayoría de iglesias y denominaciones, unas en un grado mayor, otras en un grado menor, se han contaminado con esta rama teológica, no teniendo en cuenta su origen dudoso y oscuro, y sin tener en cuenta que de esta rama teológica también derivaron varias de las denominaciones heréticas que hoy conocemos. La pregunta que surge alrededor de esto es la siguiente: ¿cómo algo que se supone que es bueno puede conducirnos a caminos tan desviados y perdidos? Recordemos que el Señor dijo: no puede el árbol bueno dar malos frutos. No me voy a dedicar a analizar y a profundizar las doctrinas y enseñanzas de ramas religiosas, las cuales para nosotros los cristianos es muy claro que son ramas religiosas heréticas o que son organizaciones sectarias, como es el caso de los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, la cienciología, la Iglesia de la Unificación, la Luz del Mundo, entre otras. Lo que me voy a dedicar a analizar son corrientes teológicas con doctrinas de error y con enseñanzas heréticas, que muy sutilmente se infiltraron en medio de las iglesias y que al día de hoy se tienen como enseñanzas correctas y verdaderas, pero que bíblicamente no son aplicables. Estas doctrinas se infiltraron de una manera tan sutil en medio de las iglesias que líderes y pastores las enseñan y las transmiten al pueblo sin percatarse de ello. Hoy vamos a abordar una de las corrientes teológicas más influyentes en nuestros tiempos, cuyas doctrinas son muy populares en medio de las iglesias cristianas, especialmente en las iglesias de habla hispana. Voy a exponer su origen oscuro y dudoso y también el cómo y el por qué se infiltró de una manera tan fuerte que al día de hoy sus enseñanzas se promueven y se utilizan como base de estudio y de interpretación bíblica.
Estoy hablando de la corriente teológica conocida como el dispensacionalismo. El dispensacionalismo en sí es un sistema teológico evangélico que interpreta la Biblia dividiendo la historia en distintas épocas o dispensaciones, generalmente 7. Esto sería la definición técnica del dispensacionalismo. Ahora, si yo te pregunto, ¿en la iglesia o la denominación a la que tú asistes enseñan el dispensacionalismo? Tal vez tú no sabrías qué contestar, pero quiero que escuches algunas de sus enseñanzas más populares y si tú puedes identificarlas en medio de la enseñanza doctrinal de la iglesia a la cual tú asistes, entonces claramente podrás deducir que en tu iglesia enseñan la doctrina dispensacionalista. Estas son algunas de las enseñanzas más populares. Primero, enseñan que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana. A estos periodos les ha llamado dispensaciones, dividiendo así la historia del trato de Dios con el ser humano en 7 dispensaciones, comenzando desde Edén hasta el reino milenial. Los nombres de estas 7 dispensaciones son los siguientes: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino milenial. Segundo, enseñan que la era actual es la dispensación de la gracia o la era de la iglesia. Considera a la iglesia misma como un paréntesis en el trato de Dios con Israel. Tercero, se enseña un retorno premilenial de Cristo, incluyendo un rapto secreto de la iglesia antes de la tribulación y un reinado físico de Cristo en la tierra por 1000 años. Cuarto, considera que Israel y la iglesia son 2 entidades distintas con planes separados en la redención. Enseña que Dios tiene promesas terrenales para Israel y promesas celestiales para la iglesia, sin que la iglesia reemplace a Israel. Estas son sus principales enseñanzas, entre otras, pero este lenguaje en cuanto a la enseñanza dispensacionalista puede resultar demasiado técnico. Pero le voy a dar varias expresiones muy populares dentro del dispensacionalismo. De manera que si la iglesia a la cual tú asistes está influenciada por esta doctrina, tú lo podrás identificar inmediatamente. Una de las expresiones más populares que ronda en medio de los dispensacionalistas es: Israel es el reloj de Dios. Otra de las enseñanzas más populares es: no hables mal de la nación de Israel porque te viene maldición de parte de Dios. Porque Dios dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Otra de las enseñanzas más conocidas y populares es que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es una figura política o líder mundial que traerá una falsa paz. Igualmente enseñan que la gran tribulación es un evento futuro y que la iglesia será arrebatada antes de este periodo. En este momento no me voy a dirigir particularmente a cada una de estas enseñanzas, porque cada enseñanza, cada doctrina implicaría el tiempo de un programa para demostrar su real interpretación. Eso lo estaría haciendo en otras transmisiones posteriores porque es necesario. En el día de hoy, solo procuraré enfocarme en exponer el origen oscuro y dudoso de la teología dispensacionalista. Ustedes podrán recordar que en la transmisión pasada hice una breve introducción de la evolución de la iglesia desde su estado primero, es decir, desde la iglesia apostólica hasta el día de hoy, y cómo a través de esta evolución surgieron diversas ramas religiosas y diversas corrientes teológicas. Hoy le voy a mostrar la importancia de ese estudio y si usted no lo ha visto, le recomiendo que lo haga para que pueda entender con claridad lo que hoy te quiero enseñar. El punto importante de ese estudio es que aunque vimos la evolución de la iglesia hasta el día de hoy, especialmente hasta el siglo XIX y XX, podemos notar algo muy importante. Y es que aunque en esta evolución podemos identificar el surgimiento de diferentes corrientes teológicas, podemos darnos cuenta que el dispensacionalismo solo se populariza y propaga hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que la convierte en una corriente teológica demasiado nueva y sin ninguna raíz procedente de las iglesias históricas. Es por ello que es tan importante escudriñar su origen.
Cuando hablamos de los orígenes de la teología dispensacionalista, por lo regular las personas se remontan a los años 1820 y 1830 en Gran Bretaña, distinguiéndose a John Nelson Darby como el padre y desarrollador principal de esta teología. No obstante, cuando analizamos profundamente las enseñanzas del dispensacionalismo, encontramos que ésta abrazó ciertas doctrinas, las cuales surgen tiempos atrás. En este sentido, encontramos orígenes de varias de sus enseñanzas en los años 1545 y 1563, cuando en el Concilio de Trento los jesuitas fueron comisionados por el Papa para desarrollar una nueva interpretación de las Escrituras, de modo que contrarrestara o detuviera la Reforma, ya que la Reforma iniciada por Martín Lutero identificaba firmemente al papado como el hombre de pecado y el hijo de perdición, considerando al papado como el anticristo profetizado. Así que la manera en que la Iglesia Católica encontró para contrarrestar la Reforma fue haciendo que la gente no pensara que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, era el papado. Así que, siendo encomendados los jesuitas por el Papa Paulo III de encontrar la manera de contrarrestar la Reforma, a un jesuita llamado Francisco Rivera se le ocurre la gran idea de enseñar que estas ideas no se aplican a la Iglesia Católica en todo. Entonces, ¿a quién se aplican? Rivera proclamó: a solo un hombre siniestro que se levantará en el fin de los tiempos. ¡Fantástico! Esa fue la respuesta de Roma, y este punto de vista fue rápidamente adaptado como la posición oficial católica sobre el anticristo. En 1590, Rivera publicó un comentario sobre el Apocalipsis, en el cual proponía que los primeros capítulos del Apocalipsis se refería a la antigua Roma pagana y el resto a un periodo futuro de 3 años y medio literales, inmediatamente antes de la segunda venida. Según Rivera, el anticristo sería una sola persona malvada que aparecería 7 años antes del fin y que sería recibido por los judíos y reconstruiría Jerusalén. Rivera negó la interpretación protestante del anticristo, pues Lutero sostenía firmemente que el Papa no solo se oponía a Cristo, sino que se sentaba en el templo de Dios, presentándose como una autoridad suprema, concluyendo que el sistema papal era el cumplimiento de la profecía. Esto no solo lo creía Lutero, fue una postura común entre los líderes de la Reforma del siglo XVI y posteriores, incluyendo a Juan Calvino, John Knox, Thomas Cranmer y las confesiones luteranas, anglicanas y presbiterianas. A unos seguidores de Jan Hus en el siglo XV antes de Lutero ya se referían al papado en términos similares. Después de Francisco Rivera, surgió otro brillante erudito jesuita, el cardenal Roberto Bellarmino. Entre los años 1581 y 1593, el cardenal Bellarmino publicó sus conferencias polémicas en torno a los puntos controvertidos de la creencia cristiana contra los herejes de la época. En esta conferencia se puede notar que el cardenal Bellarmino está de acuerdo con Rivera. Se podría decir que a través de la obra de estos dos jesuitas se da origen al llamado futurismo jesuita. De hecho, a Rivera se le ha llamado el padre del futurismo. Luego en este camino aparece Manuel de Lacunza, el cual fue un jesuita de Chile. Este escribió un manuscrito titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Lo hizo bajo el seudónimo de Juan Josafat Rabino Benerra en 1791. Lacunza escribió bajo un nombre judío para ocultar el hecho de que él era católico, con el fin de dar a su obra una mejor aceptación en medio del protestantismo. Lacunza era un defensor del futurismo y deliberadamente trató de aliviar la presión que existía sobre el papado, argumentando que el anticristo estaba todavía lejos en el futuro. Su manuscrito fue publicado en Londres, España, México y París entre 1811 y 1826. Durante casi 300 años después del Concilio de Trento, el futurismo jesuita se mantuvo en gran parte dentro de la esfera de la religión católica, pero el plan de los jesuitas era que estos principios teológicos fueran adoptados por los protestantes. Este proceso de adopción comenzó en realidad a principios del año 1800 en Inglaterra y de allí se extendió a América.
Es muy probable que el doctor Samuel Rothey Maitland, abogado y estudioso de la Biblia, el cual se convirtió en bibliotecario del arzobispo de Canterbury, haya descubierto el comentario de Rivera en la biblioteca. En cualquiera de los casos, en 1986 publicó un libro ampliamente leído atacando la reforma y dio su apoyo a Rivera, en la idea de que el anticristo era un solo hombre y este aparecería en el futuro. Después surgió el doctor James Henton Todd, el cual aceptó las ideas futuristas de Maitland, publicando sus propios folletos de apoyo y libros. Luego surgió John Henry Newman, miembro de la Iglesia de Inglaterra y líder famoso del movimiento de Oxford. Después de publicar un folleto apoyando el futurismo de Todd acerca de un anticristo de un solo hombre, Newman se convirtió en un completo católico romano e incluso más tarde en cardenal. Luego surgió Edward Irving. Irving fue un presbiteriano escocés y precursor de los movimientos pentecostales y carismáticos. Tradujo la obra de Lacunza del español al inglés en un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad con un discurso preliminar, publicado en Londres en 1827. Irving se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes de su tiempo y una figura destacada de la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra. Irving descubrió el libro de Lacunza y estaba profundamente conmovido por él. En ese mismo momento, Irving escuchó lo que él cree que fue una voz del cielo que le ordenaba predicar el rapto secreto de los santos. Ya en este punto, hay que empezar a tener en cuenta aspectos muy importantes, como quiénes son en sí estas personas que influyeron en la expansión de estas doctrinas futuristas, que luego se conocería como la teología dispensacionalista. Debemos tener en cuenta que Irving fue un pastor presbiteriano en Londres, destituido de su denominación por sus ideas heréticas sobre la naturaleza de Cristo, argumentando que Cristo había asumido una naturaleza pecaminosa, aunque sin pecar. Aunque fue expulsado, muchos de sus seguidores lo acompañaron fundando una nueva denominación, la cual se le conoce como la Iglesia Católica Apostólica, esta misma considerada una secta. Irving sentó las bases para el adventismo y el movimiento carismático. En 1830, los de su iglesia experimentaron milagros, hasta levitaciones. Algunos de ellos comenzaron a profetizar y varios hablaban en lenguas, y sabemos que las levitaciones están relacionadas con manifestaciones demoníacas. De las profecías que allí surgieron, una de ellas proclamaba la idea de que no todos los creyentes van a estar aquí durante la gran tribulación. Profetizaron que Cristo vendría en secreto al comienzo de este gran acontecimiento tormentoso para arrebatar a los creyentes espirituales y que los creyentes carnales se quedarían aquí junto con los inconversos. Uno de los miembros que tuvo estas visiones en la congregación de Irving fue Margaret MacDonald, una niña de 15 años de Escocia. Tuvo visiones a principios de 1830 que incluía un rapto secreto de los creyentes antes de la aparición del anticristo. MacDonald informó a Irving de las visiones por carta y este a su vez asistió a las conferencias de profecía que se realizaron en Dublín, Irlanda, en 1830 en Powerscourt Castillo, donde impulsó tanto el futurismo y un rapto secreto. Sobre este mismo tiempo se inició la emergencia de un nuevo movimiento que llegó a ser conocido como los Hermanos de Plymouth. John Nelson Darby fue el espíritu de liderazgo entre los Hermanos de Plymouth desde 1830 en adelante. Darby asistió a la serie de reuniones sobre la profecía bíblica que se llevó a cabo en 1830 en Powerscourt, Irlanda, y allí Darby escuchó y aprendió acerca del rapto secreto, como lo revela la visión de Margaret MacDonald, y pronto visitó a Margaret en su casa en Port Glasgow, Escocia. Darby, según su propio testimonio 23 años después, asegura haber regresado a su casa convencido de que la visión de Margaret MacDonald era cierta. Darby adaptó las ideas de Margaret MacDonald a su marco teológico, ya que él afirma que había llegado a comprender la nueva verdad y que no había ocultado el hecho de que había sido influenciado por los escritos de Lacunza, aunque sin embargo
no estaba satisfecho con la idea de la tribulación enseñada por Lacunza e Irving, la cual para él era bastante simplista, por lo que ideó un sistema más complejo. Lacunza teorizó que la iglesia sería llevada al Señor unos 45 días antes del regreso de Jesús a la tierra y que durante esos 45 días, mientras la iglesia se encuentra en el cielo, Dios supuestamente iba a derramar su ira sobre los malvados que permanecen en la tierra. Darby pensó que la última semana de las 70 semanas de Daniel aún no se había cumplido, por lo que teorizó que la semana 70 podría ser una futura tribulación de 7 años que tendría lugar al final de la era cristiana. Para hacer que su idea se ajustara a la historia del mundo, inventó una brecha de 2000 años entre las semanas 69 y 70 de Daniel. Es en esta teoría de Darby donde encontramos el origen directo de la tribulación de 7 años y las doctrinas del rapto pretribulacional. Así también podemos señalar a la Iglesia Católica como el origen directo de la doctrina de la aparición del Anticristo como un líder mundial en un tiempo futuro, el cual fomenta y establece una falsa paz. Darby fue el responsable de la amplia difusión de los principios de la nueva doctrina pretribucionaria en los años 1830 a través de su ministerio en el movimiento de los hermanos de Plymouth. En 1859, Darby comenzó una serie de viajes a Estados Unidos y Canadá, realizando un total de 7 giras de conferencias hasta 1877. Mientras visitaba los Estados Unidos, Darby conoció a Cyrus Scofield Ingerson, quien estaba muy entusiasmado con las ideas de Rivera, Lacunza, MacDonald y Darby, a tal punto que decidió incluirlas en la Biblia anotada en la que estaba trabajando. Ahora, Cyrus Scofield fue una de las figuras más importantes en cuanto a la propagación de la doctrina dispensacionalista y de la introducción de esta misma en los círculos de las iglesias evangélicas y protestantes. En 1909, Scofield publicó la primera edición de su famosa Biblia de referencia Scofield. Esta Biblia propagó y popularizó el dispensacionalismo, pero a pesar del gran éxito de Scofield, su vida estuvo marcada por controversias, incluyendo supuestos cargos de fraude, el abandono de su familia y acusaciones de la financiación de su obra por parte de sionistas, lo que generó debates acerca de sus verdaderas intenciones teológicas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién era Cyrus Scofield y por qué fue pieza clave en la propagación y popularización de la doctrina dispensacionalista en medio de las iglesias evangélicas y protestantes? Cyrus Scofield era un abogado de Kansas, se convirtió a los 36 años, aunque los detalles de su conversión no están respaldados por testimonios públicos. Así que no sabemos toda la verdad referente a su conversión. En 1880, Scofield se afilió a la Iglesia Congregacional de Pilgrim de Saint Louis. Allí la iglesia autorizó a Scofield para poder predicar y el 28 de julio de 1881 Scofield fue ordenado en la iglesia de Dallas, en Texas. Pero, ¿cumplía Scofield con las cualificaciones para ser un líder en la iglesia? Sus amigos y colegas han tratado de ocultar el hecho de que estuvo casado 2 veces. Tuvo 2 hijas con su primera esposa y se divorció de ella debido a cómo la trataba a ella y a sus hijas. Scofield comenzó a cortejar a su futura segunda esposa, Hetty Van Wart, antes de que se finalizara el divorcio, y se casaron solo 3 meses después de que se firmaran los papeles en 1883. Scofield fue a la cárcel por 6 meses debido a una condena por falsificación en 1880. Se le acusó en Kansas de falsificar firmas en documentos financieros ilegales, incluyendo pagarés. Los cargos estaban ligados a negocios de tierras y bonos muy comunes en la posguerra civil, donde muchos especulaban con títulos. Registros del Tribunal de Saint Louis mencionan un proceso contra él por falsificación de documentos oficiales. Scofield también habría recibido dinero de clientes para arreglos o inversiones y nunca lo devolvió. Esto derivó en demandas por obtención de dinero bajo falsos pretextos. La documentación es fragmentaria, pero varias biografías críticas como las de Joseph Canfield citan expedientes judiciales y registros de prensa local de la época.
Scofield se casó en 1866 con Leontine Serré, de una familia católica francesa relativamente acomodada en Sao Luis. De acuerdo con la investigación de Joseph Canfield, Scofield habría aprovechado el patrimonio de su suegra o de la familia de Leontine para financiar sus negocios dudosos en los años 1870, robando los últimos $1,300 de su suegra un año después de su supuesta conversión. Hay referencias a que pasó el breve tiempo de 6 meses en la cárcel de Sao Luis por esos cargos, aunque luego fue liberado, posiblemente gracias a contactos políticos, ya que era aliado del gobernador John Ingalls en Kansas. Hay versiones que lo acusan de haber hipotecado y usado indebidamente propiedades que no eran suyas, vinculadas a su familia política. Esto derivó en deudas, demandas civiles y la acusación moral de haber estafado o robado a su propia suegra. Se presupone que un candidato a pastorado debe ser cuidadosamente evaluado. Tal evaluación no habría sido hecha por la iglesia de Dallas, Texas. Scofield fue admitido como miembro del Lotus Club de la ciudad de Nueva York, un club exclusivo fundado por neoyorquinos eminentes como Bill Law Reid del New York Tribune y Samuel Untermyer, célebre abogado criminalista. En la biografía El increíble Scofield y su libro, Joseph Canfield sugiere: la admisión de Scofield al Lotus Club, algo que él no pudo haber buscado, refuerza la sospecha ya surgida anteriormente de que alguien dirigía la carrera de Cyrus Scofield, ya que era algo especialmente llamativo, considerando su pasado problemático y poco ejemplar. Él no parecía tener el perfil ni el capital social típico para entrar allí por méritos propios. Canfield sospecha que esa persona estaba relacionada con uno de los miembros del comité del club, el abogado de Wall Street Samuel Untermyer. Como insinúa Canfield, la teología de Scofield fue de gran ayuda para conseguir que los cristianos fundamentalistas respaldaran el interés internacional en uno de los proyectos predilectos de Untermyer, el movimiento sionista. Untermyer presentó a Scofield a una auténtica élite de líderes sionistas y socialistas, entre los que se encontraba Samuel Gompers, Fiorello LaGuardia y Jacob Schiff, todos ellos judíos. Untermyer y sus amigos financiaron la visita crucial de Scofield a la Universidad de Oxford, donde se trazaron los planes para su Biblia cuando se reunió con el editor de Oxford University Press, Henry Royde. Este era miembro de los Exclusive Brethren, una rama de los Plymouth Brethren, fundada por John Darby, la cual era considerada una secta. La posición de Henry Royde como un importante editor le permitió defender la Biblia de Scofield, asegurando su amplia distribución y ampliando así el alcance de la teología dispensacionalista, mucho más allá de sus círculos iniciales. La publicación de esta Biblia ha sido descrita como un caballo de Troya, porque canonizó las interpretaciones personales de Scofield basadas en las lecturas poco ortodoxas de Darby. Ahora, debemos entender qué es el sionismo y por qué la publicación de la Biblia de referencia a Scofield fue tan importante para este movimiento. El sionismo es una ideología y movimiento político nacionalista surgido a finales del siglo XIX, que promovió la creación y posteriormente el apoyo y defensa de un Estado en la Palestina histórica, la tierra ancestral de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel en 1948. Desde su consecución se centra en la defensa y apoyo al mantenimiento de su existencia. El movimiento tuvo como objetivo fomentar la emigración judía a Palestina y alcanzó su objetivo principal en la fundación del Estado de Israel en 1948. Entonces, ¿por qué fue tan importante para este movimiento sionista la publicación de la Biblia Scofield? Hay que tener en cuenta que el problema con la Biblia Scofield no reside en la Biblia misma, ya que ésta contiene el texto de la versión autorizada King James. El problema real son las notas de Scofield al pie de página,
Estas notas y su teología son las que le resultan muy llamativas al movimiento sionista, ya que la teología dispensacionalista interpreta literalmente las profecías bíblicas y establece una distinción clara entre Israel y la iglesia. Igualmente, esta teología populariza la idea de que la creación del Estado de Israel es un requisito previo para el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. De manera que todo lo sucedido en torno a la creación del Estado de Israel, como las guerras, las masacres, los genocidios, como resultado de la ocupación de estos terrenos considerados ancestrales, sean justificados bajo la idea de estar prestando un servicio a Dios. Así que la teoría de Scofield le era muy útil a Untermeyer para lograr que cristianos fundamentalistas respaldaran el interés internacional en uno de sus proyectos favoritos, el movimiento sionista. Es así que Untermeyer vio la teología de Scofield junto con la edición de su Biblia como el medio idóneo para adoctrinar el protestantismo estadounidense, introduciendo ideas sionistas. Es por ello que familias muy poderosas, banqueros y activistas sionistas estaban muy interesados en que se distribuyera la Biblia Scofield en todo Estados Unidos para legitimar el proyecto sionista. Necesitaban a alguien que editara y promoviera un mensaje, de manera que el cristianismo protestante viera el sionismo no como un movimiento político ajeno, sino como la voluntad de Dios en marcha, y la teología de Scofield y la edición de su Biblia era el medio perfecto. Sus notas explicativas lograron que millones de evangélicos estadounidenses vieran el retorno de los judíos a Palestina no solo como un cuento político, sino como un mandato divino indispensable para el fin de los tiempos, proporcionando así un inquebrantable respaldo religioso al movimiento sionista. El respaldo financiero y político de Untermeyer a Scofield y sus ideas teológicas creó la base para el auge del cristianismo sionista moderno, una corriente que hoy tiene millones de seguidores y que influye poderosamente en la política exterior estadounidense. Desde su primera publicación en 1901, la Biblia de referencia Scofield ha convertido a decenas de millones de estadounidenses en sionistas intransigentes. Esto logrado por las notas explicativas al pie de página, por medio de las cuales se introdujo ciertas ideas en las mentes de los creyentes, haciéndoles creer que estar en favor de la nación de Israel es estar en favor de la voluntad de Dios, y que esto mismo traería bendición a sus vidas. Así las notas de Scofield convirtieron la idea sionista en parte fundamental de la fe evangélica, argumentando que apoyar a Israel era bendecir a Dios. Tomemos como ejemplo a John Hagee, pastor del Evangelista, el cual afirma: el hombre o la nación que alza la voz o la mano contra Israel atrae la ira de Dios. De este modo, el sionismo, a través de esta corriente teológica, ha hecho que el conflicto de Medio Oriente se interprete como parte de un plan divino predeterminado, legitimando la evidencia y la expansión territorial en nombre de la profecía bíblica, redefiniendo los términos de la guerra, adaptándola para justificar acciones militares agresivas contra palestinos y países vecinos, bajo la creencia que se está cumpliendo una voluntad divina, e igualmente vender esta idea al mundo de que quien está en su favor, Dios le bendice, y que quien está en su contra, la ira de Dios vendrá sobre él. Entonces, lo que sucede es que esta influencia sionista dispensacionalista no se queda solamente en aquellos círculos de las iglesias evangélicas protestantes de Estados Unidos. Debido a que en aquella época escaseaban las Biblias de estudio, por lo que eran poco asequibles, la Biblia de Scofield resultó ideal para laicos sin formación bíblica, resultando las mentes de estos cristianos en un campo muy fértil para sembrar ideas con nuevas perspectivas, moldeando así el pensamiento de una generación que a su vez se disponían a ser la fuerza misionera en Hispanoamérica. Estos misioneros primero habían sido británicos, inclusive alemanes, pero ahora pasan a serlo los norteamericanos, pero con sus mentes infestadas por esta ideología sionista dispensacionalista. Así que no es difícil deducir que la gran mayoría de la teología evangélica latinoamericana se encuentra influenciada y contaminada por estas mismas creencias. Basta solamente enunciar algunas de sus enseñanzas
para que la teología dispensacionalista y la visión e ideología sionista surja de inmediato. ¿O acaso no ha escuchado decir Israel es el reloj de Dios? O quien maldiga o se levante contra la nación de Israel será maldito, y quien lo apoye y lo bendiga será bendito. O quien se levante contra Israel acarrea la ira de Dios. La idea de la visión sionista es que los cristianos no conciban la idea de la iglesia y de Israel como realmente aparece en el Nuevo Testamento, sino que su idea acerca de Israel y la iglesia sea concertada según la visión sionista. De tal manera que la iglesia pasa a ser un mero paréntesis en la historia, como lo enseña el dispensacionalismo, y lo verdaderamente importante pase a ser Israel, siendo el trato de Dios con Israel lo que determina el fin de todo y no Cristo. Es por ello que al día de hoy se espera la reconstrucción del Templo de Jerusalén y la activación nuevamente del sistema sacrificial como señal del tiempo final. Uno de los grandes problemas del sistema dispensacionalista es su literalismo profético y su manera de relacionarlo directamente con acontecimientos geopolíticos contemporáneos. Esta relación literal da lugar a predicaciones que se posponen indefinidamente cuando los acontecimientos no se materializan como se habría previsto. Es por ello que en medio de los propagadores dispensacionalistas, donde se ha presentado la situación de fallar fechas, prediciendo la segunda venida de Cristo, simplemente la reinterpretan, como lo conocido en la Gran Decepción, cuando los seguidores de William Miller quedaron profundamente decepcionados después de que sus predicciones de 1843 y 1844 acerca de la segunda venida de Cristo no se cumplieran. Pero sencillamente más tarde, los que permanecieron fieles al movimiento intentaron salvar las apariencias con respecto a la Gran Decepción, reinterpretando las profecías en las que Miller había basado sus fechas, afirmando que en lugar de ser el momento del regreso de Jesús a la tierra, dijeron que octubre de 1844 fue el comienzo de la obra expiatoria final de Jesús. Afirman que fue cuando Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar a juzgar quiénes serían salvos, su última acción antes de su segunda venida. Así, por ejemplo, durante la Guerra Fría, dispensacionalistas como Hal Lindsey equiparon a Gog y a Magog de Ezequiel con Rusia. El presidente George W. Bush también hizo la famosa referencia a Gog y Magog en una llamada con el presidente francés Jacques Chirac. Así, la Unión Europea fue interpretada como la coalición de 10 naciones de Daniel capítulo 2, afirmándose que está representado por los dedos de los pies de la estatua. Mas, sin embargo, al día de hoy, no se puede afirmar tal idea tan errónea, ya que el tiempo se ha encargado de desvirtuar tal afirmación. Pues al tiempo de hoy, la Unión Europea está integrada por 27 países. Pero el espíritu dispensacionalista no se detiene. Es por ello que, a través de la historia, detrás de cada guerra, detrás de cada conflicto bélico, aparecen estos cristianos dispensacionalistas anunciando que el fin del siglo está cerca, referenciando tales guerras como señal bíblica de ello. Asimismo, en la historia, varios líderes mundiales han sido señalados como el anticristo. Entre ellos Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mikhail Gorbachev, este último debido a su mancha en su frente de nacimiento. En la actualidad, las teorías suelen enfocarse en líderes con gran influencia global o visiones de un gobierno mundial. Entre ellos Donald Trump, Emmanuel Macron, Rey Carlos III y Barack Obama. Esto suele suceder cuando nos desenfocamos de la Biblia, de la verdad de la palabra de Dios. Algunos dispensacionalistas, en particular John Hagee, defienden la teoría del doble pacto, argumentando que los judíos tienen un pacto separado con Dios y por lo tanto no necesitan de la fe en Cristo para la salvación. Como dice Michael Horton, el dispensacionalismo no solo es erróneo, es otro evangelio. Reemplaza la obra consumada de Cristo por un drama geopolítico futuro centrado en Israel, no en la cruz. Esta enseñanza del doble pacto afirma que los judíos se salvan mediante la obediencia de la Torá, al margen de Cristo,
rechazando así la creencia cristiana del solo Cristo, la salvación solo a través de Cristo, y negando la universalidad del pecado original. La doctrina de los dos pueblos de Dios divide la humanidad en Israel con promesas terrenales y a la iglesia con promesas celestiales. Una división que rompe el único cuerpo de Cristo y alimenta el sectarismo antiecuménico. Pero esto suele suceder, como ya lo dije, cuando nos desenfocamos de la verdad bíblica. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es definitivo y claro. Esto debe desechar cualquier teoría de cualquier forma de salvación diferente a Cristo. También en Efesios 2:11 al 16 habla de que Cristo ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo, derribando la pared intermedia que los separaba y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En qué cuerpo los reconcilia a ambos? En el cuerpo de Cristo. Tanto el judío como el gentil, cuando creen en Cristo, ambos pasan a ser miembros del cuerpo de Cristo, que se forma por todos los creyentes, no importando que sea judío o gentil o qué nacionalidad tenga. Alguien que infunda el sectarismo aún no ha conocido a Cristo. Este ha sido un breve recuento del origen del dispensacionalismo y de cómo nadie había creído tales cosas en 1800 años de historia de la iglesia, de cómo tales ideas evolucionaron y cómo la iglesia evangélica y la iglesia protestante fueron influenciadas en sus pensamientos, en sus enseñanzas y doctrinas, desenfocando a la iglesia de la verdad bíblica, para moldear los pensamientos en cuanto a una visión sionista dispensacionalista y de cómo estas enseñanzas fueron introducidas en medio de la iglesia y se encuentran aún vigentes en medio de las denominaciones actuales, no siendo conscientes de lo que realmente se está enseñando y de lo que realmente se está aprendiendo. A partir de la próxima transmisión estaré enseñando sobre diversas doctrinas transmitidas por el dispensacionalismo y cómo estas doctrinas no habían sido creídas ni por la iglesia primitiva, ni por la iglesia protestante, ni por las iglesias históricas, siendo el rapto secreto la piedra angular de todas estas doctrinas. Así, amado hermano, Dios le continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.